Recording in progress. Perfecto. Bueno, continuando entonces con lo que es la parte 4, ya sería el tema de acá empezamos ya lo que es la restauración, ¿sí? El proceso de restauración, ya dimos con palo la semana pasada, y la antepasada también, etc. Ahora empieza el tema de la restauración, así que bueno, como dice el título, del pozo se sale y el barro se limpia. Así que bueno, vamos a la primera diapositiva, Cevitas. Bien, tenemos que entender que justamente el proceso de restauración es un proceso, valga la redundancia. No es como una vacuna que se pone una sola vez y ya estoy listo, ya no voy a luchar, ya no, nada, sino que es un estilo de vida, que es una decisión diaria, el tema de vivir en santidad. A veces mucha gente suele decir, no, yo fui a un congreso y fui libre. Y sabemos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, por supuesto, porque es Dios, pero el tema está en que si uno no tiene una conducta y unos hábitos cambiados, va a reincidir en lo mismo. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta que es esto justamente una decisión diaria, un estilo de vida y una forma de caminar y rendir la voluntad día con día. Ahora, también el entender que es un proceso es darse cuenta de que en algún momento vamos a caer, ¿sí? No es que va a estar la subida, como bien lo decíamos, un camino empinado sin sus baches, sino que van a haber baches, van a haber caídas. Pero si lo adoptamos desde el inicio, si comprendemos desde el inicio de que vamos a tener caídas y somos conscientes de ello, quizá no nos vamos a estancar quedándonos en ese pozo, sino que vamos a seguir avanzando, pese a la caída. Bien, te pido, Angie, si puedes leer Romanos 12:1, porfis. Angie Chávez. Solamente el versículo 1. Sí, calculo. Léelo y después te digo si no. Ok. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perfecto, sí, está bien. Es solo eso. Que justamente es esto, como dice en la diapositiva, una determinación a no contaminarse, una determinación que toma uno todos los días, tener que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio, someter nuestros pensamientos, que eso es lo más difícil. Honrar a Dios con el cuerpo y huir de las pasiones, porque en realidad si cambiamos los pensamientos, que muchas veces controlan nuestras emociones, vamos a poder cambiar nuestras acciones. Pero si no lo hacemos, pues... Y estos últimos días yo he estado viendo en mi vida de que es, sí, en efecto, sí es una cuestión de voluntad, es una cuestión de voluntad el rendir los pensamientos y sí podemos, cuando nos damos cuenta de que estamos pensando en cosas que no debemos, cambiar el chip. No es fácil y además que tiene que ser un hábito, pero sí se puede. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer. Por ahí nos encontramos de pronto en un pensamiento. Otras veces quizá identificamos ni bien estamos con ese pensamiento, decimos, no, no, fuera de aquí. Entonces podemos hacerlo. Pero bueno, tener en cuenta que es eso. Cuestión de práctica. Entrenar, 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 entrenar hasta que lo podamos haber conseguido. Bien. Vivir en santidad no es solo, como les decía antes, decir no, sino que habla también de a quién amamos, quién es nuestro dueño en sí. Entonces, enfocados, también otro punto importante es, que lo vamos a ver más adelante también, es estar enfocados en un sí gigante a Dios, un sí gigante a nuestra familia, a lo que queremos construir en un momento dado, que eso nos va a animar para poder avanzar. Bueno, básicamente son todos esos los pasajes. No sé si me puede... ¿Quién está? Dieguito, ¿tú puedes leer 1 Corintios 6:20? Dame un segundo. Dale.
2 Corintios 6:20, ¿no? Primera. ¿Te importa la versión? No importa, creo. Dice, 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien. Gracias, Die. Y bueno, es eso, es recordar las palabras del Señor. Cada vez que venga quizá algún pensamiento o algo, poder recordar esas palabras y usarlas como escudo. Más adelante también vamos a ver el tema de las armas que nos dio el Señor y demás, pero poder ponerlas como un escudo frente a los dardos de fuego del enemigo. Hay que tener en cuenta también que la libertad tiene un costo, ¿sí? Que no es automático ni sencillo, como decía al principio. No se trata simplemente de algo mágico, no es una vacuna, sino un estilo de vida. Y justamente no ocurre necesariamente en un congreso, quizá con todas las emociones que podemos sentir en un congreso y demás, está bárbaro, pero vuelvo a recalcar esto, que es un proceso y que realmente si por ahí, no sé, esa inyección de emoción y convicción que te dio un congreso o una noche de liberación, te ayuda a estar, por ejemplo, un mes sin consumir pornografía, que sepas que eso solo es el comienzo, que la lucha es muchísimo más grande y que es constante. Bueno, Cevitas, creo que seguimos con tu diapositiva. Ok, perdón. Bueno, entonces allí lo más importante que debemos tener en cuenta es que Dios va a ser el factor clave de nuestro proceso. Dios va a ser el único que va a podernos quizás ayudar en el proceso de salida, y lo que debemos saber es que debemos empezar como a compartir más con él, a conocerlo más, a quizás entregarle nuestros miedos, nuestras luchas, y muchas veces para empezar como en ese camino de avanzada, pues a veces quizás ya llevamos una relación medianamente bien construida con Dios, aún con muchos baches que quizás no le hubiéramos entregado estas áreas de nuestra vida donde son necesarias que Él intervenga. Entonces, cuando se tiene ese sentimiento, es necesario como que iniciar desde cero nuevamente la relación con Dios. Y pues todo eso entendiendo que Dios es el único que le puede dar el sentido a nuestra vida. Ya cuando tenemos nuestra relación con Dios como, digamos, como el punto fijo o nuestra meta, que nos esforzamos día a día para construirla, para ir avanzando un poco a poco, para conocer más a Dios, para tener más confianza en Dios. Entonces allí podemos enfocarnos en quién es Jesús. Entonces Jesús, a medida que lo vamos conociendo, pues nos vamos dando cuenta que Él va a ser el camino, la verdad y la vida, sobre todo el camino para salir de esta adicción cuando llevamos, digamos, todos nuestros deseos delante de Jesús, cuando los rendimos todos ante la cruz, entonces vamos a poder ir transformando. Decimos, Jesús, yo tengo estos deseos, pero quiero tener tus deseos en mi corazón. Entonces allí poco a poco se va a hacer este intercambio de deseos y anhelos. Entonces le vamos a entregar lo malo que tenemos, lo vamos a rendir ante Él, y ya Él, a medida que vamos teniendo ese grado de confianza con Él y de intimidad, pues Él también nos va dando de lo que Él tiene. Y allí justamente también se entra a la parte de la verdad, porque va a ser la verdad, digamos, si realmente queremos buscar a Dios, conocerle más, entonces vamos a ir a la palabra, y la palabra pues es la que va a traer esa revelación a nuestra vida, va a traer, digamos, nos va a dar conocimiento de las armas que tenemos, de nuestra verdadera identidad en Jesús, y pues todo esto nos va a llevar a llenarnos de vida, a llenarnos de amor por Jesús, a llenarnos de ánimo para seguir constantes en el proceso. Y digamos, pues sí, lo más importante es que como que no hay otra manera de salir de este pozo sino
con Dios. Él es el factor determinante que va a establecer nuestro éxito o nuestro fracaso. Si Dios no está en la ecuación, pues va a ser muy difícil, casi imposible poder salir, porque solamente cuando llevamos nuestros deseos a la cruz, cuando llevamos todo lo que quizás le satisface a nuestra carne, es donde Dios puede transformar esos deseos como en ese impulso que necesitamos para salir adelante con este proceso de restauración. Yerita. Gracias, Evitas. Sí, la verdad es que es importante tenerlo claro, sí o sí, de que solamente con el Señor se puede salir, más allá de que existan psicólogos y demás. Sorry, Gaby, pero la verdadera transformación viene con el Señor. Nosotros lo podemos ver en nuestras vidas. El único que tiene el poder para cambiar de adentro la esencia nuestra, bueno, no sé si la esencia necesariamente, pero todo lo que está contaminado es el Señor, sí o sí. Muchas veces la gente puede salir cambiando los hábitos y demás, que está bárbaro, pero si no cambian la naturaleza, que el único que puede cambiar eso es el Señor, lamentablemente pueden volver a caer en lo mismo y quizá mucho peor. Bien, siguiente diapositiva, Cevitas. Acá es importante reconocer el problema, ¿sí? Primero, el primer paso, como decía, es darse cuenta de que realmente existe un problema y que hay algo que cambiar. Tiene que haber un motivo súper, súper fuerte, más grande, digamos, que el porno para poder salir de esto. Porque nos tiene que llamar muchísimo más la atención algo para poder decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, tengo que cambiar. Ahora, si nuestros comportamientos y actitudes o formas de pensar no son cuestionados por nuestro sistema de valores, no van a poder ser cambiados. Tenemos que estar justamente, convencernos de la necesidad de cambio, el motivo fuertemente, como les acabo de mencionar, para poder salir, la sinceridad y valentía para enfrentarnos a nosotros mismos es el comienzo para ser libres. Tenemos que evaluar nuestros propios pensamientos y... Sí, dale, perfecto, Die. Decía que necesitamos la sinceridad y la valentía y tener que evaluar cada pensamiento a conciencia, cada sentimiento y cada sensación o emoción a conciencia y ser totalmente transparentes con nosotros mismos, no autoengañarnos. Debemos estar conscientes y preparados porque justamente el gran adversario, más allá de que sabemos que es el enemigo y demás, somos también nosotros. Y luchar contra uno mismo, francamente, es muy difícil, porque como pues contra ti mismo francamente es muy difícil. No encuentro ahorita palabras para decirlo, pero la verdad es que sí, es bien difícil. Pero no hay nada imposible para el Señor. Siempre hay esperanza cuando corremos al Padre. Así que bueno, sabemos que bueno, no va a ser un camino fácil para transitarlo, nos va a llevar a tener, a caer, digamos, en lugares vergonzosos, lugares dolorosos, lugares indignantes, pero que eso nos va a ayudar justamente a identificar toda esta situación. Ahora, contaban un poco también en el tema del libro, el tema de que muchas veces estamos, no sé si está acá, me parece que está en la siguiente diapositiva. Sí, me parece que está en la siguiente, después lo digo. Pero, exactamente, de las tropas en camino, me adelante. Bueno, punto número 1, reconocer el problema, ¿sí? Dentro de esta etapa, nosotros vamos a ver estas trampas que están en el camino, que es la negación. Estamos bien funcionando más o menos. Que es la negación, la minimización, la relativización y el orgullo y la generalización. En lo que es la negación, no solo es admitir que estamos consumiendo, digamos, sino también admitir que no hay control sobre eso. Es vital poder admitir ambas cosas, no simplemente yo consumo, sino yo consumo y no tengo control sobre ello, porque he intentado dejarlo y no he podido. Punto número... Sí, me siento libre, siento esclavo. Ah, sí, bien. Eso es lo que quería comentar del libro, que
En una parte hablan sobre el tema de Israel, que Israel cuando estaba siendo libre de la esclavitud y demás, y estaba frente al mar, empezó a quejarse, si no me equivoco, no sé si, ya me perdí un poquito, pero se empezaron a quejar queriendo volver a Egipto, justamente. Estaban ahí, a un paso de su libertad. Sin embargo, como dice acá en la diapo, se sentían libres siendo esclavos. Entonces, preferimos muchas veces esto, algo que no nos ayuda en absoluto, que no nos va a ayudar a mejorar ni nada, al contrario, nos perjudica, pero que es algo conocido, por la seguridad simple y llanamente de que es algo conocido, antes que la incertidumbre de poder cambiar, porque el cambio siempre genera incertidumbre, siempre tenemos como miedo a lo desconocido, entonces mayormente uno va a preferir el pasado, digamos, por el miedo a la incertidumbre. Bueno, en lo que sería la generalización, bueno, no, la minimización y relativización, se cree que el problema no tiene importancias ni consecuencias, claro, ya eso es directamente bajarle la calidad, por así decirlo, o la intensidad que tienen estas cosas, o la negatividad de todo esto, lo que nos perjudica en sí. Entonces, si permitimos que estos pensamientos estén, lamentablemente no vamos a poder avanzar porque van a bloquear y van a socavar la posibilidad de recuperación. Creo que vamos con la siguiente, Cevitas. Otra de las trampas justamente es esta, mal de muchos, consuelo de tontos. Y esto lo vamos a encontrar cada vez más y más a lo largo de nuestro transitar en la vida, ya que vemos que este mundo va de mal en peor. Evidentemente van aceptando mucho más lo malo antes que lo que Dios dice. De hecho, el término integridad hace mucho está pasado de moda. Pero bueno, nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio, esas personas que puedan brillar la luz del Señor para que otros puedan ver y saber que hay esperanza y que realmente se puede, pero con el Señor, no solamente nosotros, sino con el Señor. Caer en esto, en el tema de reconocer el problema, vamos a encontrarnos con esto. Si todos lo hacen, tal vez no es tan malo. Si todos lo hacen, debe ser normal. Si todos lo hacen, pucha, ¿para qué voy a luchar con esto? Si ya pues no voy a poder. Pero no es así. Sabemos que sí se puede en el Señor, pero debemos empezar por admitir todo esto de que realmente si todos lo hacen, como decía tu mamá, si Pepito lo hace, ¿tú lo vas a hacer? No, no necesariamente. Sí influyen los entornos y demás, pero yo tengo el poder de decidir qué hago y qué no. Bien, reconocer que consumir pornografía, así sea de manera esporádica, es nefasto para nuestras vidas. Así es, como Gaby decía la vez anterior, esto de, por ejemplo, esto de que por más que yo no sea un adicto, no quiere decir que yo no tenga un problema si consumo pornografía. Por supuesto que sí, y me está dañando. Creo que está ahí. ¿La siguiente, Cevitas? ¿Es tuya ya? Ah, no, sigo yo. Bárbaro. Otra de las trampas que vamos a encontrar en el camino hacia reconocer que tenemos un problema es el orgullo. Bien. Resulta muy duro, pero es necesario reconocer y asumir la plena responsabilidad de nuestras elecciones. Si realmente queremos ser libres, porque acá el primer pasito sí es reconocer el problema y vamos a encontrar todo esto, pero es ser conscientes de realmente si quiero salir. A mí me pasó con una persona que estoy apoyando, esto, preguntar a ciencia cierta, porque muchas veces, por más que nos duela, por más que sabemos que nos hace daño, no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a soltar eso que nos lastima. Entonces es necesario que sí o sí, si quiero ser libre realmente, o sea, hacerme esa pregunta, si realmente quiero ser libre para poder avanzar. Bueno, ser conscientes de que nuestra manera de vivir ofende al Señor, de que necesitamos ayuda y que nos está destruyendo este pecado.
realmente reconocer que los responsables de la adicción somos nosotros mismos y no estar echando la culpa al Señor, a la situación, si bien sabemos que hay muchos factores que colaboran, como cualquier situación que hayamos vivido en el pasado de pequeños y demás. Si no empezamos por reconocer que es nuestra responsabilidad, lamentablemente no vamos a poder salir de esto. Entonces es importante reconocerlo. Ahora, como les decía, estos factores que contribuyen y demás hacen que uno se entregue a lo que es los brazos del porno, pero Dios sigue siendo fiel y quiere, como decían acá, quiere que corras a sus brazos y encuentres tu satisfacción en Él. Que no nos escondamos atrás de nuestro dolor y que la soledad no nos lleve a otra vez de nuevo estar en el barro. Sí, ahí yo creo que está. Pará, que podemos leer el pasaje de Santiago 4:6. Santi, ¿puedes leer, porfis? El pasaje de Santiago 4:6. Dale, ya lo busco y lo leo. Ya. Perdón que no lo pedí antes. Pero bueno. Tranquilo. Y es esto, ¿no? Yo no sé si lo están entendiendo, si no, igual cualquier cosa miren la diapositiva. Pero es esto, en el camino, como les decía, a reconocer el problema, vamos a encontrarnos con todas esas trampas. El tema de la negación, de la generalización, la minimización, la relativización y el orgullo. Ya, dime, Santi. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Gracias, Santi. Entonces sí, es importante tener un espíritu humilde para acercarse al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo la regué mal, pero necesito que me ayudes y que me hagas libre de esto. Si reconocemos eso, como bien decía Santiago, en Santiago 4:6, dice justamente eso, que el Señor da mayor gracia, que hay esperanza para nosotros, para cualquiera que esté envuelto en este pecado, hay esperanza. Hay esperanza y no podemos decir que no, digamos, y cerrarnos a la posibilidad, no, ya está, conmigo Dios se rinde. Como les comentaba la otra vez, sí, perdóname. No veo, break. No veo a Oscar, no me figura que esté entrando. Dale, Marvin, cuídate. No, Angie, ¿le puedes decir? Porque no me aparece que esté entrando. Bueno, voy a continuar. ¿En qué estabas que me perdí, Cevitas? Sí, que hay esperanza. Entonces, a pesar de todo, de cómo nos sintamos, y como les decía la otra vez, cuando yo sentí, por ejemplo, eso de que el Señor me iba a matar y demás, mire, si no mató al pueblo de Israel, que cada 2 por 3 pecaba y pecaba y pecaba, ahora, y eso sin el sacrificio de Cristo, y tenía muchísima misericordia en el tiempo antiguo, en lo que fue el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuánto más a nosotros? Si no, ya pues hace rato nos hubiera destruido. Así que no creamos esa mentira de que no. Sí o sí hay esperanza. Bueno, Cevitas, te dejo con tu siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí, digamos, la siguiente etapa es esta etapa es crucial, la verdad, y lo primero es tomar esa decisión de cambio. Y allí es cuando nos debemos preguntar, ¿realmente quiero ser libre de la pornografía? Porque muchas veces lo que pasa es que, digamos, yo la reconozco como un problema, la reconozco que sí, quizás afecta a ciertas áreas de mi vida, pero yo estoy dispuesto aún a seguir tolerando ese efecto que tiene sobre esas áreas de mi vida. Entonces allí muchas veces la cuestión real es esta, digamos, yo sé que afecta esta parte de mi vida, pero es que también me entrega esta satisfacción instantánea, una satisfacción a la que yo puedo acceder digamos, cuando yo quiera.
Y digamos, cuando tomamos como ese paralelo, quizás cuando nos vemos, nos centramos solamente en la satisfacción instantánea, no estamos teniendo como una vista global del panorama. Como lo vimos en charlas anteriores, pues las cosas van a ir escalando de gravedad vez a vez y que en últimas nos van a llevar hasta ciertos lugares donde quizás nunca nos imaginamos llegar. Entonces, lo primero es respondernos esta pregunta. Entonces, si realmente queremos ser libres, entonces allí va a empezar como la lucha diaria con nuestro yo, porque quizás sabemos que es una herida en nuestra vida, tenemos, no sé, que sufrimos de bullying, una familia disfuncional, relaciones rotas, en fin, todo lo que vimos en la primera charla que pueden actuar como detonantes. Digamos, esas heridas están allí aún sin curar y por ello es que recurrimos a la pornografía para quizás tener ese escape momentáneo. Pero si nuestra decisión es ser libres de ella, lo primero que vamos a hacer es, haciendo una analogía con una herida real en nuestro cuerpo, va a ser destapar la herida y echarle el desinfectante. En el momento en que quizás tenemos una herida y echamos el desinfectante, sea alcohol, sea yodopobina, en fin, esto va a generar cierto grado de incomodidad y dolor sobre la herida, pero pues es necesario enfrentar ese dolor porque digamos, simplemente si nosotros nos cortamos, dejamos la herida allí, solamente la tapamos, no la limpiamos antes de vendarla o quizás o demás, pues sencillamente la herida le puede caer una infección, esa infección va a ir evolucionando esa vez y cuando nos damos cuenta, pues el efecto va a ser bastante grave. Entonces, el enfrentar el dolor, pues nos va a permitir destapar esa herida y limpiarla para que ella pueda sanar como realmente se debe. Entonces, aquí, entonces, es donde empieza la negación a nosotros mismos. Es cuando decidimos ponernos a nosotros, digamos, nuestros deseos, los ponemos después de los deseos que Dios quiere. Entonces, allí es donde ya empezamos como que no, tengo este deseo de consumir, pero justamente voy a buscar la manera de cambiar ese deseo por algo que no me lleve a este consumo. Digamos, Dios nos ha dotado de las herramientas para enfrentar una vida sin pornografía. Digamos, no es algo imposible que se pueda hacer, no es algo que Dios lo tiene como un ideal o algo súper inalcanzable, sino que Él cuando dice que podemos hacer algo, Él nos va a equipar de esa manera y justamente las herramientas, la principal herramienta que Él nos ha dado, pues es la palabra. Cuando lo conocemos a Él, podemos, digamos, si tenemos problemas con nuestra identidad, podemos saber realmente cómo fue nuestro diseño original, cómo fue que Dios nos creó, para qué nos creó, y allí, si no tenemos falta de sentido en nuestra vida, si tenemos esa falta de sentido en nuestra vida, pues justamente a través de la palabra es donde vamos a poder recibir como lo que Dios ha diseñado para nosotros y apropiarnos. A medida que vamos conociendo la palabra, pues ya no nos vamos a dejar llevar por las corrientes de este mundo. Por ejemplo, no, es que nosotros estamos jóvenes, debemos hacer todo lo que nos nazca del corazón, porque esa es la juventud. Cuando la ponemos, digamos, la juventud a la luz de la palabra, entonces nos damos cuenta que hay mayor gracia y mayor beneficio en tener una juventud entregada al Señor que en tener una juventud tal como el mundo quiere que la vivamos. Entonces, allí vamos a encontrar día a día, depende, digamos, los problemas que nosotros tengamos, eh, quizás los detonantes que vayan a llevar al consumo de pornografía, porque ciertamente a cada persona, pues en base a su historia, en base a sus cicatrices, a sus heridas, pues la va a afectar de manera distinta. Entonces, es eso, empezar a conocer más a Dios cuando, digamos, empezamos a establecer esa relación más íntima con Dios, que quizás aunque nos cueste al principio, aunque tengamos quizás pereza de leer la Biblia, de sentarnos a orar con Él, digamos, y aún así lo hacemos, pues vamos a ir creciendo paulatinamente y pues todo esto ciertamente va a ir llevando a crecer ese espíritu de Dios en nuestra vida y nuestra carne va a menguar, que es lo que al final se espera, que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos y que Dios pueda crecer y manifestarse en nuestra debilidad. Ya con esta,
Entonces, de aquí debemos como que confesar y también no solamente quedarnos en la confesión, sino pasar al arrepentimiento. La pornografía siempre va a generar remordimiento, pero el remordimiento te va a llevar a caer en el ciclo una y otra vez. ¿Por qué? Porque el remordimiento te va a hacer sentir sumamente culpable, te va a bajar el autoestima, va a deformar esa visión que Dios tiene en nosotros, y todo eso va a actuar como detonante en el ciclo y pues nos va a llevar nuevamente al consumo. Entonces, la verdad, esto es una etapa sumamente difícil. Cuando yo tuve este problema, digamos, yo para decidir confesar, pasaron casi que 8 meses, desde que yo lo pensé por primera vez hasta la vez que lo ejecuté, porque es algo que, digamos, allí tus pensamientos se van a empezar a bombardear con situaciones negativas, ¿no? La gente que va a pensar de usted, todo el mundo lo va a rechazar por eso, por lo otro. Y digamos, a mí me dolía porque la gente, o digamos, en el caso mío, yo se lo iba a contar a mi pastor y él tenía un concepto de mí. Y yo decía, no, pero ahora el pastor, ¿qué va a pensar de mí? El concepto que él tiene de mí, pues se va a deformar. Entonces ahora quizás, no sé, me vaya a poner disciplinas y demás. Pero, digamos, es que aunque duela, hablarlo, aunque no nos guste, lo podamos hablar, aunque no querramos hacerlo, pues debemos hacerlo. Que ciertamente este es el primer paso, ciertamente hay una sucesión de pasos más adelante, pero el primer paso es como decidir, hey, contarle a cierta persona que nosotros veamos, más adelante vamos a ver las características de la persona a la cual podemos confesarle esto, es vencer nuestro orgullo, morir a nosotros mismos, quizás al concepto que los demás tienen de nosotros, enfrentar la vergüenza, porque sí es una situación sumamente vergonzosa. La vez que yo lo hice, yo no era capaz de mirar a mi pastor a los ojos porque me sentía muy avergonzado por esto. Y todo esto, pues, nos va a dar como el primer impulso, ese impulso inicial que necesitamos para seguir generando pequeñas victorias en nuestra vida y ciertamente al final poder salir de esta adicción, ¿no? De este ciclo de consumo. Entonces, Angie Chávez, ¿me puedes ayudar a leer Salmos 32, del 3 al 5, porfa? Ajá. Escucho eco. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, es la compu de Cevitas. Ah, ok, bueno, Reina Valera, Salmos 32 del 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Amén, Angie. Entonces, por allí podemos ver este Salmo de David, donde él ciertamente resalta la importancia que es el confesar nuestro pecado. Y ese versículo va muy acompañado al versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente. Dice así. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios los perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, allí, cuando decidimos confesar, digamos, debemos tener muy claro esto, que si lo confesamos, al contrario de lo que podamos pensar, de que Dios nos va a rechazar, de que Dios nos va a apartar, justamente Él va a hacer lo contrario. Antes nos va a recibir con los brazos abiertos y
nos va a perdonar nuestros pecados y justamente allí es donde vamos a alcanzar esa misericordia. Pero no es suficiente solamente con confesarlo, sino que también es ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que nos lleva a cambiar nuestra actitud y día a día. Entonces, el arrepentimiento verdadero va a llevar a que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Entonces, esto lo encontramos en Mateo 3:8. Espera, lo busco. Yo lo leo si deseas. ¿Cómo era? Yo lo leo. Ah, vale. 3:8, ¿no? Sí, sí. Vamos acá, a ver, ¿dónde estás? Todo porque quería estrenar la Biblia. Ah, presumir la Biblia nueva. No, mentira. Miren, eso es 3:8. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Sí, entonces allí justamente es, digamos, cuando estamos realmente en sintonía con Dios, no vamos a como a tener los mismos pensamientos de nuestra vida, no ya vamos a ser más capaces de transformar esos pensamientos que nos ataban en pensamientos que nos van a llevar a la liberación. Entonces allí es cuando nuestros hechos van a empezar a hablar más que nuestras palabras y justamente allí se demuestra de que estamos poniendo como en nuestra parte, estamos poniendo el granito de arena que nosotros debemos poner para que Dios obre en nuestra vida. Entonces Dios siempre va a obrar, justamente lo que Él necesita es la actitud de nosotros dejarnos moldear aunque nos duela, dejarnos moldear aunque no nos guste, dejarnos moldear aunque nos cueste y aunque sea incómodo. Entonces muchas veces en este proceso de moldeo de nuestros pensamientos, vamos a tener que dejar nuestra zona de confort y empezar a adentrarnos en la zona donde Dios quiere que estemos. Y allí justamente cuando empezamos a adentrarnos en la zona donde Dios quiere que estemos, es donde vamos a sentir que muchas cosas nos estorban, muchas cosas nos incomodan y en las que Dios va a ir poco a poco puliendo. Pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser sentimientos, pensamientos, todo lo que Dios va a ir quitando en nuestra vida con el fin de que podamos ser restaurados completamente. Cevitas, ¿estás muteado? ¿O soy yo? Sí, sí, se me mutió solo. Vale. Entonces, después de esta etapa siguen las decisiones radicales, pero no es como que un día, hoy decidí que voy a cambiar y esa va a ser mi única decisión radical, ¿no? Hoy decidí, hoy no voy a consumir, sí, y ya yo creo que con esto va a ser suficiente. Y obviamente no es así. Las decisiones radicales se tienen que tomar día a día, porque día a día vamos a tener que estar luchando contra las tentaciones que nos quieren llevar hacia ese consumo. Entonces allí literalmente es matar esas tentaciones o morir nosotros en el intento, ya que, digamos, o morir por esas tentaciones. Si no somos tajantes, decididos, absolutos, rotundos o radicales, pues ciertamente vamos a terminar cediendo a esas tentaciones. Poco a poco vamos a ir perdiendo esa batalla. Como decía ayer, muchas veces en los congresos y demás sentimos una recarga espiritual en nuestra vida, sentimos que hey, podemos hacer las cosas bien, pero pasa quizás una semana, un mes, y si no, digamos, no vamos como desencadenando, esquivando las trampas que explicaba ayer, vamos tomando estas decisiones radicales, pues obviamente vamos a ir dándole terreno nuevamente a lo que ya habíamos quizás vencido anteriormente. Entonces allí literal es una pelea diaria con nuestro yo mismo. Digamos, uno muchas veces se acostumbra a personas que de una u otra manera lo llevan a este ciclo de consumo, pero digamos, esas decisiones radicales van a ser como que dejar
la relación que tenemos con esas personas, apartarnos de ellas ya que no son de edificación para nuestras vidas y empezar como a cambiar, a rodearnos por otras personas que sean de bendición. Y por ejemplo, eso fue algo que yo tuve que pasar, es algo difícil porque uno ciertamente va sintiendo ese apego hacia ciertas personas y más cuando se ven ligados todos estos temas. Al principio como que no, yo voy a borrar el número, voy a sacarla de mis redes sociales como para evitar tener contacto o conversaciones, pero fue duro porque uno, digamos, uno no quiere hacerlo. Pero a medida que uno, pues como que hoy decidí, voy a borrar y demás, uno va ganando allí poco a poco el terreno que necesitamos ganar. Y justamente, por ejemplo, yo voy a poner, yo creo que siempre como ejemplo el grupo. El grupo para mí fue de gran bendición porque justamente me empecé como a quitar las personas que no generaban ese estándar de bendición en mi vida y me empecé a rodear por ustedes. Digamos, aunque fuera virtualmente, fueron personas que apoyaron mucho. Fueron personas cuando iniciamos con las lecturas, entonces ya uno no le daba tiempo, quizás en los lunes o los martes no le daba tiempo al ocio y demás, sino que lo iba a enfocar en la lectura. Y no solamente es que te estabas enfocando en ese momento en leer la palabra, sino que la palabra iba haciendo algo en la vida mía, por así decirlo. Y digamos, yo muchas veces tenía una interpretación de la palabra, eso puede decir eso, pero con cada uno de sus aportes, los que ustedes decían, o ese concepto se iba enriqueciendo en mi vida. Entonces, poco a poco, ya los pensamientos no iban a estar tan ligados a estos temas de pornografía y demás, sino que ya iba a estar más abundantemente la palabra. Y cuando llegaban esos pensamientos, era más fácil bloquearlos con la palabra. No, yo me acordaba como, no, es que en la clase, en la lectura compartieron esto y yo lo puedo utilizar en esa situación de mi vida. Y fue algo que, digamos, fue determinante. Entonces allí, digamos, se empezaron a ver los cambios y los cambios, las pequeñas victorias me van a ir motivando a mí a querer seguir. Digamos, yo gané una vez, la siguiente vez que venga la tentación, yo quiero volver a ganar y así sucesivamente. Y digamos, me quiero acostumbrar a ganar y no a perder, porque siempre era como que no, yo pierdo esta vez, pero después me enfrento a una tentación y vuelvo a perder. Entonces siempre estaba como esa mentalidad de derrota, no, la tentación viene, no, ya me entrego porque yo no voy a ser capaz. Y todo ese cambio de mentalidad, pues de verdad que tuvo un peso bastante, porque a medida que uno va ganando, entonces, gané esta vez. Ya después la otra tentación quizás va a ser un poco más fuerte, que uno la pasa otra vez, no, yo pude. Y así sucesivamente, si bien las tentaciones se van haciendo más grandes, más fuertes, pero también se va haciendo la fortaleza que Dios va poniendo en nuestro espíritu en contra de esas tentaciones. Entonces allí es una sensación de victoria bacana, chévere, porque uno se siente como que va avanzando en el proceso. Si bien las caídas o las derrotas pueden llegar en cierto punto del proceso, pero ya no vamos a estar luchando de la misma manera, ya no digamos, no vamos a tener la misma mentalidad de perdedores que teníamos antes de iniciar el proceso, sino que, hey, me caí, pero puedo volver a levantarme porque Dios, las promesas de Dios siguen vigentes para mi vida. Entonces, por ello es muy importante conocer lo que Dios quiere para mí, lo que Dios ha destinado para mí, para que yo así pueda hacer uso de esos recursos. Entonces, por aquí sería todo por esta diapositiva. Yerita. Gracias, Evitas. Bueno, vamos a hacer un break, chiquitos. Un ratito. Así vamos si quieren tomar algo, qué sé yo. Yo ya vi ahí que allí Sarabia se durmió, por eso apagó la cámara. Oye, Cevitas, ¿puedes pausar la grabación? Porque toda esta recocha no debería entrar. Recording in progress. Listo. Bueno, entonces continuamos. A ver, listo. Bueno, después de las decisiones radicales, eso, Yo te bueno, interrumpo, Cevitas. dime. Hay que hacer como un repaso para ver si quedó más o menos claro. Entendimos lo primero que es un proceso.
¿sí? Ujú. Segundo, que con Dios es con el único que vamos a poder salir. Bien. Después tenemos que reconocer el problema, que hay muchas trampas para reconocer el problema, que es la negación, el tema de la relativización y minimización, el orgullo y esto de que todos ven porno y es común. La generalización sería. Ahora entonces pasamos a lo anterior que era, Cevitas, lo tuyo. Tomar una decisión de cambio. Eso, porque no es lo mismo reconocer el problema, decir sí, Ujú. tengo el problema, que decidirme el sí quiero cambiar. Dar el primer paso. Exactamente. Luego después está Después las seguimos confesiones, confesión y arrepentimiento. arrepentimiento. Perfecto. Bueno, ahora sí, continúa. Bueno, después de las decisiones radicales, a ver, yo he venido diciendo que no, esta parte es muy difícil, pero cada vez que uno va avanzando en el proceso, se va haciendo más difícil y es más desafiante. Sobre todo, a mí una que me costó mucho fue esta parte de rendir cuentas, porque yo en un inicio pensaba que no, solamente era confesarlo y listo, pero digamos el proceso tuvo que seguir bastante y hasta que llegó esta etapa donde, digamos, ya se sabía la situación por la que yo estaba pasando, pero era necesario como que yo ir presentando, no sé, voy a hacer esta analogía, presentando avances o retrocesos de mi proceso como tal. Y allí una frase que a mí me ayudó mucho fue esta. Decía, acostúmbrate a confesar pensamientos y no tendrás que confesar pecado. Yo la tomé en su momento así, pero ya con el libro, entonces, que no solamente son pensamientos, sino también actitudes y comportamientos, y no vamos a tener que confesar pecados, porque a medida que confesamos, digamos, no, es que yo estoy teniendo estas fantasías sexuales, yo estoy teniendo estos pensamientos con esta persona, es difícil porque allí es donde nos tenemos que exponer literalmente a la persona que nos está colaborando en ese proceso. Pero aunque es una decisión difícil y tiene que ser también una decisión radical, el llamar quizás, no, en ese momento pues tengo las ganas de consumir, tengo estos pensamientos que están pasando por mi cabeza, es algo duro. Y digamos, en un principio quizás yo evitaba hacer todo eso, pero siempre como que uno retrocedía en el camino. Pero desde la primera vez que lo hice, fue como que, no, me siento así, estoy sumamente tensionado por esto y esto, estoy pensando estas cosas, tengo estas actitudes o aún conservo estos comportamientos, no los he podido cortar de raíz. En ese momento, yo me fui dando cuenta de que si yo confesaba las cosas antes, digamos, cuando solamente venían a mi mente y no las dejaba pasar de mi mente a mi corazón y del corazón, digamos, ya materializarlas, estas iban a perder el poder, porque justamente allí, no sé, la persona que me estaba colaborando era, no, oremos juntos, te recomiendo estos versículos, escucha estas alabanzas, y todo esto iba enriqueciendo el proceso como tal. Entonces allí siempre habían dos dilemas, y digamos como está esta imagen allí, mi vida se veía rasgada o dividida en dos partes. Por una parte, estaba el orgullo que sentía porque yo decía, no, pero es que, ¿cómo voy a confesar esto? Yo estoy haciendo las cosas bien, he tenido avances paulatinos, pero voy bien. El otro era la vergüenza, donde decía, no, donde yo confieso este pensamiento tan oscuro que tengo, pues imagínate, se va a deformar más esa imagen que yo quiero proyectar como un hijo de Dios, como un joven que va a la iglesia. Entonces, por ese lado, digamos, en mi cabeza estaba esa parte, pero otra parte que digamos que es la que debe como mantenerse como tal, era el temor de Dios, es decir, no, yo con esto obviamente estoy deshonrando a Dios, si atesoro estos pensamientos van a pasar a mi corazón y obviamente van a desencadenar en un pecado como tal y esto va a ofender a Dios y yo en ese momento no quería ofenderlo. Y esto va muy de la mano del arrepentimiento. Yo quería como que demostrar que sí estaba haciendo, que sí era digno, por así decirlo, entre comillas, del perdón, aunque sabemos que todo es por física gracia, sino como decir, hey, yo soy agradecido porque Dios me perdonó y yo quiero seguir bien en el camino. Y ya lo otro era ese profundo deseo de cambio. Yo en ese momento quizás era sumamente difícil poder ver más allá de las nubes de tormenta que tenía enfrente,
pero tenía ese anhelo en el corazón de decir, no, Dios puede hacer algo en mi vida, Dios me puede transformar, y aunque uno no ve las cosas, es como cuestión de permanecer. Y allí fue cuando me di cuenta de que debía perder para poder ganar, debía poder perder para que las cosas cambiaran. Entonces allí, como los mencionaba ahorita, perdí amistades, perdí quizás, tenía que perder los deseos que yo tenía dentro de mí, negarme a mí mismo, que tenía que perder tiempo, digamos, un tiempo que dedicaba en la computadora a hacer cosas infructíferas, era perder ese deseo de negarme a eso que yo quería e invertir ese tiempo que usaba quizás en la computadora para hacer otras cosas realmente productivas. Pero cuando uno se va dando cuenta de que voy perdiendo cosas, pero lo que voy ganando va siendo mucho mejor, va siendo mucho más de edificación, sobre todo porque generan esa paz en mi corazón, generan esa tranquilidad que yo necesito, entonces allí es donde las cosas me empiezan a cobrar sentido. Y todo esto va contribuyendo a que yo cada vez me sienta más animado a seguir en mi proceso. Después de esto, entonces aquí es muy fácil, a medida que uno va rindiendo cuentas, es muy fácil presentar excusas y argumentos o quizás fingir que todo está bien, pero digamos, lo que debemos tener claro es que debemos ser totalmente transparentes, presentarnos ante la persona que está, digamos, como al tanto en nuestro proceso de una manera sin filtros. Y allí es, quizás eso es lo que más nos cuesta, que es olvidarnos de nuestra imagen y saltar a la incertidumbre de la confesión, como que yo quiero confesar, pero yo no voy a ser responsable de lo que la otra persona vaya a pensar de mí. Y por ello es muy importante saber que no a cualquier persona se le puede confesar esa situación, porque muchas personas van a utilizar esto para acusarnos, van a acusar esto para aún hacernos sentir más avergonzados como tal. Entonces, la pregunta es, ¿a quién confesar? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que debe ser una persona que tenga primero que sea del mismo sexo de nosotros. Entonces, si yo soy hombre, confesarlo con un hombre. Si es mujer, confesarlo con una mujer. Y lo otro que es determinante es que esa persona no esté pasando por la misma situación que yo, porque pues no se va a hacer nada, porque los dos vamos a tener la vista nublada y solamente vamos a llevar a generar excusas y argumentos como tal. Entonces allí la persona debe tener una autoridad espiritual establecida que si pasó por esta situación, digamos, que ella se pueda saber o que sea evidente que esa situación ya fue superada y que así como que ella nos pueda dar consejos en base a su experiencia que nos puedan ayudar. Y ya lo otro que nos queda a nosotros es confesar y obedecer, aunque no querramos. Obedecer aunque nos duela, digamos, obviamente la persona nos va a dar consejos como empieza a cambiar tus actividades, estas por estas, en fin. Entonces es tratar de ser transparentes y también de sujetarnos a esa autoridad que nos está ayudando y obedecer los consejos, las lecturas que nos pongan y demás. Y ya por último, digamos, en esta etapa de dar el primer paso, digamos, de tomar esa decisión de cambio, está la batalla mental, que es algo que va a permanecer siempre, porque siempre vamos a tener esa lucha. La carne siempre va a estar allí, no nos vamos a poder desarraigar de ella mientras estemos acá en la tierra. Y justamente la carne, al nosotros pasar por esta situación, vamos a tener que enfrentar fantasías y tentaciones como tal. Entonces allí algo que debemos tener muy claro es que las fantasías sexuales son inherentes al ser humano. Siempre van a estar allí presentes, quizás puedan venir a nuestra mente y demás, pero lo que va a marcar la diferencia en nuestro proceso, si volvemos a recaer en el ciclo de consumo o si al contrario avanzamos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, es qué hacemos con esas fantasías. Entonces, digamos, si nos vamos enriqueciendo de las herramientas que Dios ha dispuesto para nuestra vida, entonces a medida que venga una fantasía como tal, vamos a ser capaces de bloquearla y cambiar esa fantasía por algo que realmente edifique nuestra vida.
Entonces, a medida que vamos haciendo eso, se van a ir renovando y redirigiendo nuestros pensamientos. Digamos, esto es lo que veíamos de detonantes. Los detonantes siempre van a estar. Quizás si a mí me llama la atención como una mujer se viste, pues obviamente se va a presentar una mujer tal como a mí, como yo me la imagino y demás, pero lo que yo debo hacer es, aunque venga ese pensamiento, cambiarlo inmediatamente para que no vaya a tomar ese poder sobre mi vida y que me lleve a recaer nuevamente en el ciclo de consumo. Entonces, aquí me gustaría que me colaboraran con estos 4 versículos. Entonces, Angie Chávez, Filipenses 4:8, Santi, Romanos 12:2. ¿Qué más está por aquí? Gaby sí puede hablar o no. Angie Sarabia. Sí ¿Angie puedo. Sarabia está? Sí. Angie Sarabia, Hebreos 12:2. Y Yerita, 2 Corintios 10-5. Ok, ya tengo Filipenses 4:8. Dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, entonces allí, entonces la pregunta está, entonces, ¿en qué debo pensar? Entonces, digamos, este pasaje nos da las características que debe tener un pensamiento que va a edificar nuestra vida, si es puro, si es bueno, si nos da esa paz en nuestro corazón, entonces podemos saber que estamos haciendo las cosas bien y enfocar nuestra mente en esas cosas que generan esos sentimientos de nuestra vida. Santi, Romanos 12:2. Listo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Exacto. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Total, entonces allí, se me pasó. Entonces, en ese punto, pues a medida que, digamos, todo es cuestión digamos, lo que va a marcar la diferencia es la relación que nosotros tengamos con Dios. Si vamos creciendo poco a poco en esa relación con Dios, entonces Él va a ir transformando nuestros pensamientos y justamente cómo los va a transformar a través de la palabra. Él nos va a ir revelando en qué nos debemos enfocar. Angie Sarabia, Hebreos 12:2, por favor. Y bueno, Gaby, que me lea 2 Corintios 10-5. Bueno, mientras Angie Sarabia se prepara, Gabycita, hágale. Bueno, segunda de Corintios 10:5 dice, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Exacto. Entonces, en ese momento en que vengan los pensamientos como que de las fantasías o las tentaciones, es tratar de no darles cabida posible en nuestra mente como tal, sino que es como suprimirlas en el momento que aparecen y así es que van a ir perdiendo ese poder sobre nuestras vidas como tal. Y Angie, te tocó el punto más importante. Hebreos 12:2, ¿verdad? Sí. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Angie. Entonces allí, digamos, es tener nuestra mente enfocada en nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Jesús tuvo que venir a la tierra, vivir como nosotros vivimos hoy día y enfrentar a tentaciones. Y así como, digamos, él las venció, digamos, cuando Satanás tenta a Jesús,
Él cómo vence esas tentaciones con la palabra de Dios. Entonces es tratar de imitar ese ejemplo de Jesús, adaptarlo a nuestra situación, pero que al final, digamos, la herramienta nos va a producir ese mismo resultado. A Jesús le produjo victoria frente a las tentaciones que le presentó Satanás, y si nosotros utilizamos la palabra como esa herramienta esencial para enfrentar las tentaciones, pues también vamos a poder combatirlas y tener esa victoria como tal. Listo. Y ya, digamos, los que estuvieron en la primera charla, veíamos que las razones son mucho más profundas como tal. Digamos, el consumo de pornografía solamente es la punta del iceberg que se ve por encima del agua, pero lo que son las raíces en general son todo lo que no se ve. Entonces es allí el tiempo de concentrarse, dejar de, digamos, de un lado el síntoma, que sería como tal el consumo de pornografía, y concentrarse en la enfermedad como tal, que, digamos, la enfermedad puede ser el bullying que sufrimos en alguna etapa de nuestra vida, tenemos inseguridades, nos sentimos menospreciados por nuestra familia. Digamos, allí ya es cuestión de evaluarnos a cada uno de nosotros y mirar qué es lo que está generando esas situaciones que me llevan a ese escape momentáneo, ese escape efímero a través de la pornografía como tal. Y ya después de estos es arriesgarnos a confiar en Dios. Entonces, saber que Dios puede sanarme, saber que Dios puede llenarme, y sobre todo saber que Dios me va a dar esa plenitud para hacerme feliz. Cuando Dios nos habla de plenitud, es que vamos a poder ser felices realmente, vamos a poder ser felices en todas las áreas de nuestra vida. No es que vamos a tener algunas áreas oscuras en nuestra vida que nos van a producir amargura, sino que cuando Él nos promete esa plenitud, es que nos va a dar paz íntegramente. Entonces, paz en todas nuestras áreas como tal. En ese proceso, digamos, de exploración de qué es lo que nos está generando esa caída en el consumo como tal, tenemos, sí o sí, vamos a tener que destapar heridas que no queríamos destapar, es adentrarnos a los lugares que más nos cuesta o que nos generan dolor. Si son relaciones, no sé, no sanadas y demás, vamos a tener que sanarlas. Obviamente Dios nos va a ayudar en el proceso, pero nosotros debemos identificar las raíces para poderlas cortar y como tal sanar nuestras heridas. Entonces allí hay algunos versículos pues que nos van a ayudar como a mantener nuestra mente enfocada en Dios, que Él va a ser, digamos, Él es el único necesario para que nosotros podamos tener esa paz íntegramente en nuestra vida. Yerita. Ahí voy, justo estaba buscando mi diapositiva. Bueno, acá entramos a lo que es digamos, el cuarto punto, en donde sí, pues todo se pone... Miren, quería hacer una pausa al respecto con todo esto que se está hablando. Muchas veces uno queda con la duda, bueno, está todo bien, me dices qué tengo que hacer, pero no sé cómo. La realidad es que haciéndolo, así de simple. No hay de otra. A veces uno quiere buscarle la vuelta y demás, pero no, es en realidad poniéndolo en práctica una y otra vez, sabiendo que vas a fallar, sí, pero sin dejar de intentarlo. Y de eso ahora justamente voy a compartir. Pero básicamente es eso, porque yo muchas veces estoy, bueno, pastora, pero ¿cómo? Y la paz simplemente me dice, pues anda, lee la palabra, recuerda la palabra y punto. Es ponerlo en marcha, chicos. Así como te dicen que el miedo justamente se enfrenta, perdón, el miedo se vence enfrentándolo, lo mismo. Así de simple. Nos olvidamos muchas veces de que el Señor es más práctica que teoría en muchas cosas. Así que bueno, se trata de eso. Bien, comenzamos con lo que es la paciencia, constancia, perseverancia, esfuerzo y disciplina. Paciencia. Ya directamente con esa palabra muchos tenemos problemas, empezando por mí, pero hay que tener en cuenta, digamos, que hay cosas que vamos a tener que aprender
en el camino hay que desaprender también. Muchas veces son los hábitos, estos hábitos o el entregarse tan rápido frente al dolor, querer, ¿cómo se dice? Ocultar ese dolor con justamente lo que es el consumo. Acá nos vamos a encontrar en un panorama en el que vamos a tener que enfrentar, tolerar y superar la frustración y el dolor. Tenemos que evitar justamente el camino que lleva a la gratificación instantánea, es lo que les decía, que lleva a lo que es una solución pero fugaz, efímera, que es un parche nada más, este consumo. Como bien decíamos antes, tener en claro justamente de que la restauración es un proceso y que no es una decisión de un día ni nada por el estilo, nos va a ayudar, sí, a poder ser más, quizá más tolerantes y no tan severos con nosotros, pero sin dejar de entender de que nosotros estamos llamados a la santidad, no estamos llamados a usar de la libertad, digamos, para el libertinaje. Al cambiar justamente la manera de pensar, cambian también las emociones que muchas veces son el producto de nuestros pensamientos. En esta situación, digamos, vamos a nosotros, muchas veces empezamos con todas las pilas, como cuando nos pasa, cuando por ejemplo dicen, ¿quién quiere renovar su compromiso con el Señor? Y todos, sí, vamos, y pasamos adelante con toda la emoción, con todas las ganas, pero la realidad es que después de salir del culto, es la vida real. Y ahí es donde realmente tenemos que afrontar esa lucha diaria. Vamos a darnos cuenta de que nuestra fuerza empieza a menguar. Eso sumado a la acumulación de problemas que ya tenemos y que justamente, como les decía, no somos los seres humanos de por sí propensos a ser pacientes. De hecho, hoy en día, con tantas cosas que pasan, nosotros creemos ya las cosas así, de una. Y todas estas cosas sí, pues que van a llevar un tiempo. Si sumamos todas esas cosas, el tema de que nuestra fuerza empieza a menguar, la acumulación de los problemas que tenemos y que somos propensos a no ser pacientes, pues el resultado va a ser el tema de volver al chiquero, como dice segunda de Pedro 2:22. Ah, que de paso si están... Santi, ¿lo puedes leer, porfis? Dale. Segunda de Pedro, ¿qué? 2:22. Vale. Dice, demuestren qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Gracias, Santi. En efecto, toda esa situación, perdón, el tema de que vamos perdiendo la fuerza y demás nos va a tirar a volver al vómito o a ensuciarnos de nuevo, ¿sí? Van a haber muchísimos obstáculos, entendiendo de por sí que ya es una batalla espiritual muy fuerte, ¿sí? No es algo simple, no es simplemente no tengo ganas de orar, es realmente una batalla, una guerra que se está librando por tu vida, por tu alma, para que justamente no seas libre. Así que es importante que lo entendamos con esa magnitud, lo creamos o no, es la realidad, punto. Ahora, las fuerzas van a justamente parecerán desaparecer por completo y vamos a querer tirar la toalla, pero el hecho nuevamente de recordar que es un proceso, que también un proceso, ahora que me estoy acordando, no dura para siempre. Esa esperanza también tenemos, de que el proceso es temporal, no va a ser para siempre y tengamos esa firme convicción, porque muchas veces el enemigo viene a ponernos todas esas dudas en la cabeza y decir, bueno, nunca vas a salir, ya está, eres así. No, tengamos eso presente. A mí me ayudó muchísimo en un aspecto de mi vida el tener en cuenta eso, de que realmente el proceso es eso, un proceso parece eterno, pero no es eterno. Hay esperanza y hay un final para ese proceso, ¿sí? Bueno, siguiente diapositiva, Cevitas. Bien, paciencia. Como decíamos antes, se tiende a ver que el proceso de restauración lo tendemos a ver como algo inalcanzable, pero recordemos que
El proceso puede llevar más tiempo del que inicialmente estamos dispuestos a pagar, sin embargo, como les dije antes, es un proceso y tiene una etapa de inicio y una etapa de un fin, punto. Y tenemos que aprender a celebrar justamente las victorias. Vieron que normalmente nosotros somos muy buenos para decir lo malo de nosotros, muchas veces para ser autoseveros con uno mismo. Ya, eso es un pleonasmo, perdón. Muchas veces siendo autoseveros. Pero es importante que aprendamos en esta etapa, y no solamente aplica para la pornografía, creo que de hecho en cada área de nuestra vida, en cada situación en la que nosotros estemos lidiando, poder, por ejemplo, no sé, ya no hablo con ese tóxico, supongamos. Entonces, celebrar de que hoy me contuve las ganas de escribirle y decidí poner al Señor en primer lugar y felicitarme por eso, ¿sí? Eso es importante, muy importante, porque ahí nos motivamos también. Viendo que lo logramos con unos pequeños pasitos que vamos dando, vamos a tomar más impulso para poder hacerlo y a medida que vamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que, wow, cuando miremos atrás decimos, sí que avancé bastante. Bien, fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eso es muy, muy importante. Y tenemos que eliminar las falsas expectativas de que la adicción será erradicada en poco tiempo y sin esfuerzo. Eso de una hay que arrancarlo de la cabeza. Bien, en lo que son los... no sé si la siguiente es solamente... Pásame la siguiente, a ver. Ah, bien, no, me queda la anterior. Déjala ahí igual. Dice, en lo que es el corto plazo, lo que podemos hacer con referencia a la pornografía, una meta a corto plazo sería 7 días sin ver porno y sin masturbarse, ¿sí? Si logramos, yo igual, esto es lo que dice el libro, yo igual lo contaría como empezar al menos con un día, en mi caso, ¿no? Yo diría eso. Porque así uno ve que va logrando bien, ese día no consumió pornografía, no se masturbó, vamos todavía. Y bueno, de ahí la que sugieren acá es eso, 7 días sin ver porno y sin masturbarse y celebrar esa victoria. No, ojo, cuidado con el, como decía Gaby la vez anterior, con los permitidos. Celebrar la victoria no significa que yo me voy a dar un permitido de la semana, ¿sí? Celebrar la victoria significa darme aliento para continuar y no volver atrás, quitar la reversa, como decía... no sé si escuché en un podcast o algo parecido, pero quitarle la reversa, directamente sacar la reversa de nuestro auto, de nosotros, teniendo en cuenta de que no vamos a volver atrás, de que no hay punto de retorno, o sea, no hay vuelta atrás, así de simple. Bien, el mediano plazo podrían ser 30 días sin ver porno y sin masturbarse. Y luego ya a largo plazo serían 365 días sin ver porno y sin masturbarse. Ahora, esos fueron unos ejemplos como para poder tener metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Lo que sería el punto número 2 dentro de este punto sería la constancia y la perseverancia. Constancia es el sostenimiento de un esfuerzo en el tiempo, ¿bien? Y se entiende por perseverancia la capacidad de, ante la caída, levantarse y seguir siendo constante. Necesitamos entender una cosa. El hábito de la santidad no nos va a generar placer al instante. Es así. Por lo general lo bueno cuesta y lleva tiempo, pero al final el fruto es increíble. Bien, entonces, transformar la pureza sexual en un hábito. Perfecto, eso también. Si bien habíamos hablado hace un tiempo atrás del tema de abstinencia y no sé qué más, sí se tiene que tomar como hábito en este caso, en realidad en cualquiera de los casos en nosotros. Si lo tomamos como un hábito, va a ser más fácil hacerlo. Ya va a estar incorporado en nosotros, pero no dejando de lado de que no es meramente un hábito, sino que es con el Señor. Todo esto que vamos a ir haciendo es con el Señor. Nada fuera de Él. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Entonces, realmente tener en cuenta eso, que separados de Él, literalmente nada podemos hacer, ¿sí? Porque podemos intentar y va a ser poco y nada.
Bien. Bueno, eso, tener cuidado con las pequeñas victorias, que fue lo que ya mencioné, el tema de eliminar, erradicar el tema de los permitidos, entre comillas, y tener también en claro esto, de que hasta que te mueras vas a luchar contra la pornografía. ¿Fuiste consumidor o hayas sido adicto? ¿O nunca hayas, digamos, consumido pornografía voluntariamente? Vas a lidiar con esto. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. La lucha que hoy enfrentas no va a ser con la misma intensidad que el mañana. Hoy es duro. Hoy te va a costar muchísimo. Hoy vas a querer tirar la toalla cientos de veces y va a ser durísimo, durísimo, durísimo. Pero ten en cuenta eso, como ya decía antes, que es un proceso y que tiene un fin. Tiene un punto donde se acaba. Así de simple. Ahora, ¿qué íbamos? ¿Y qué hacemos si caemos? Saber entender justamente lo que habíamos dicho antes, de que vamos a tener caídas y que nos podemos volver a quitar el lodo en el cual nos hemos sumergido, ¿sí? De eso se trata también la perseverancia, como ahí lo teníamos expuesto. El tema de si nos caemos y ser conscientes de esa caída, pero levantarnos nuevamente. Ahora, cuando estemos en el momento, de esto tenemos que ser conscientes, cuando estamos en el momento de la tentación, en el momento de los detonantes y todo eso, en el momento ya en el que estamos muy calientes, por así decirlo, no vamos a querer otra cosa que ir rápidamente a consumir, ¿sí? No va a haber otra cosa, va a estar nublada nuestra mente. Entonces, lo que necesitamos es poder decidir cuando estamos fríos, cuando estamos calmados, tranquilos, no estamos tentados, digamos, en ese momento. Tenemos que elaborar un protocolo de emergencia. Un protocolo de emergencia que eso, igual por ahí en los tips lo vamos a ir viendo. Ahí en los tips no sé si con Gaby o ahora con Cevitas, creo que no. Pero en los tips lo vamos a ir viendo bien cómo podemos elaborar un protocolo de emergencia. Necesitamos hacerlo en compañía de la persona también que nos está apoyando. Siempre es importante recordar eso, que necesitamos sí o sí una persona con nosotros. Se entra solo, pero se sale en grupo. Se sale con alguien, no se sale solo. ¿Sí? Como bien decía Sebas, también hay que tener en cuenta el tipo de persona, a la persona a la que le vamos a confesar, pero también tener en cuenta, quizá Dios permite que sea una persona, sí, con madurez espiritual y todo, uno tiene que elegirla, pero a veces dentro de lo poco que hay en el rebaño del Señor, por ahí puede ser una persona que sea dura, pero tener en cuenta de que también es humana esa persona y que quizás sí tiene la mejor intención del mundo de ayudarnos y lo está haciendo y no por eso descartarla, digamos, ¿sí? No estoy diciendo que tiene que ir a tratarte mal y a condenarte, no, en absoluto, porque el que vino a acusar este mundo es el enemigo y la culpa y la acusación esa no viene de Dios. No, a lo que voy es, si por ahí no te trata con la suavidad que tú esperabas, y es la única persona a la que tú te puedes apoyar, yo te diría que igual lo hagas. Porque solito no vas a poder. Solito, solita no vas a poder. Entonces, preferentemente sí que pueda ser tu pastor, tus líderes y demás, pero sepamos también de que los líderes son falibles, de que los pastores son falibles, de que toda persona es falible y tiene sus defectos, así como sus virtudes. Puede tener la mejor predisposición del mundo para ayudarte, pero no siempre va a estar diciéndote, dale, vamos, ya vas a salir, sino que va a decir, quizá en algún momento va a decir, flaco, levántate, ya está. ¿Se entiende? Bueno, eso nada más. Yo creo que seguimos ahí, Cevitas, contigo, con lo que sigue. Ok, entonces, a ver, después es, digamos, después de que se tiene la perseverancia, algo que quería agregar allí a lo que decía Yerita, es, Dios no nos va a exigir que seamos perfectos. Y eso hay que como que erradicarlo en nuestra mente. Lo que Él justamente necesita son personas perseverantes, que aunque se caigan, tengan la capacidad de limpiarse el polvo, levantarse y seguir adelante. Ya después vemos como que la disciplina y el esfuerzo, que esa medida, digamos, la disciplina es sumamente importante a la hora de crear hábitos como tal. Entonces se entiende que la disciplina
es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento llevan a obtener un resultado deseado. Entonces, en esa cuestión de aplicar la disciplina en nuestra vida, nosotros fijarnos una meta. Digamos, la meta puede ser, yo quiero vivir una vida libre de pornografía, puede ser, o pueden haber otros motivantes que lo veremos justamente en la siguiente diapositiva. Y todo esto, digamos, a medida que vamos siendo disciplinados, como que no, yo no voy a hablar con esa persona, no voy a ver este tipo de contenido, voy a dejar de ver este tipo de series, que hay muchas series que tienen como escenas muy explícitas y todo, que ciertamente van a generar en nosotros ese deseo de consumir. Y todo eso va a ir demarcado por un esfuerzo. Puede ser que nos hayamos enganchado mucho a una serie como tal, salió la nueva temporada de esta serie, entonces va a ser un esfuerzo, sí, dejar de ver esa temporada, como dejar por de un lado los gustos por las cosas que no me edifican y enfocarme más en las cosas que edifican mi vida. Y todo esto va ligado al dominio propio como tal, que es otra herramienta que Dios nos ha dado, pues el Espíritu Santo, si mora en nuestra vida, vamos a poder aplicar este dominio propio en la misma, lo que nos va a llevar a una obediencia inmediata a la norma establecida. Entonces, como le decía ayer, a medida que uno establece como ese protocolo de emergencia, cuando yo me sienta así, yo voy a hacer esto. Entonces, con ese dominio propio voy a ser capaz de ejecutar la meta que yo me puse, ejecutar la norma que yo establecí. Yo no voy a ver este tipo de series, yo no voy a hablar con esta persona, yo no voy a hacer esta cosa que me lleva al consumo como tal. Digamos, se entiende también como el dominio propio, como es esa capacidad de contener mis deseos o mis impulsos y de gestionar como todas las emociones surgidas para soportar la frustración. Puede ser que yo caí y obviamente en ese momento va a ser muy viva la frustración, pero a través del dominio propio y saber qué es lo que Dios tiene para mí, voy a poder levantarme, tolerar esa frustración e iniciar nuevamente, como que levantarme, me raspé y seguir adelante. Y todo pues va a ser una lucha, sí o sí, digamos un factor clave, la lucha va a ser contra nosotros mismos, que es sumamente difícil. Y allí, digamos, va muy ligado a lo que decía Yera, digamos, no ponernos a nosotros como víctimas, ser autocompasivos o justificarnos o inclusive argumentarnos para justificar ese consumo como tal, que eso lo vimos ya en algunas charlas. Entonces, ¿quién está por ahí? Angie Chávez. ¿Me puedes ayudar con Gálatas 2:20? Y Angie Sarabia, con Isaías 40:29. Vamos, las Angies. Sí, las Angies al poder. Ok. Gálatas 2:20, ¿cierto? Ajá. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Exacto, entonces allí, aunque sigamos en esa lucha, sabemos que ya no estamos peleando nosotros, sino que hay alguien mayor que nosotros peleando a nuestro favor. Entonces eso nos va a dar ese motivo para seguir adelante y seguir allí constantes, con disciplina y esfuerzo. Y Angie Sarabia, ya tienes Isaías. Isaías 40:29, ¿verdad? Ajá. Vale. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Exacto, entonces, como lo decía al principio, Dios nos va a dar las herramientas para avanzar en nuestro proceso y no solamente nos va a dar las herramientas, sino que también nos va a dar las fuerzas, aunque, aunque no querramos hacerlo, aunque sentamos que no podemos, Él es el que nos va a esforzar y nos va a permitir alcanzar como esas metas que nos hemos planeado en base al proceso de restauración como tal. Y ahora llegamos a una sección que, digamos, va a actuar como nos va a inyectar esas fuerzas que vienen de Dios para seguir adelante y en nuestro proceso y saber que todo vale la pena.
Y allí es tener una imagen del futuro deseado. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Qué quiero obtener? ¿Cómo quiero yo ver mi vida en un futuro? Y trabajar por ello. Digamos, algo que me motivó a mí. Yo, digamos, tenía sueños. Uno de mis sueños es tener unos gemelos, como lo que vemos acá. No sé si vayan en la voluntad de Dios, pero es un sueño mío. Y ya con el tiempo, pues se sabrá. Eh, y yo me di cuenta que cuando estaba inmerso en ese consumo, esos sueños se habían esfumado. Quizás el sueño de casarme, de tener una familia, también se había esfumado. Pero una vez yo me puse a pensar como que, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero en mi vida? Y yo soñaba, y siempre he soñado con algo así, con un hogar estable, un matrimonio y demás. Y allí fue cuestión de preguntarme, ¿lo que yo estoy haciendo hoy me va a dar ese futuro? Lo que yo estoy haciendo hoy, la semilla que hoy yo estoy enfrente, que hoy yo estoy sembrando, me va a dar ese fruto en mi vida. Y yo me puse a pensar, no, pues obviamente si yo sigo dando rienda suelta a mis deseos y todo, puede que termine embarazando una muchacha por allí, que quizás Dios no es la que tenía planeada para mi vida, voy a tener un hogar inestable, voy a repetir la historia de mi familia y eso es lo que yo no quiero hacer. Entonces, me di cuenta que, digamos, Dios tiene grandes cosas para nuestra vida y esta es eso, es soñar en grande. Digamos, el soñar es parte del propósito de Dios para nuestra vida y estos sueños pues son los que nos van digamos, a inyectar esa energía para el día a día, para saber que cada esfuerzo que yo estoy haciendo está valiendo la pena, que cada esfuerzo que yo, cada semillita que yo estoy plantando, así se demora en crecer, sé que un día si la trabajo correctamente, pues voy a poder ver ese fruto. Y a ver, si yo sueño con un matrimonio estable o con una mujer, digamos que vaya de acuerdo al propósito de Dios para mi vida, yo tengo que asegurarme de ser ese hombre que vaya de acuerdo al propósito de Dios para la vida de esa mujer. Entonces, es allí cuestión de que sencillamente el principio de la siembra y la cosecha, de lo que vos estés sembrando hoy, vas a recoger mañana. Y eso lo podemos ver día a día en nuestra vida, a nivel profesional, a nivel familiar. Y todo esto, digamos, cuando se pierde esa capacidad de soñar y que uno se ve como inmerso, que uno ve que no tiene sentido nada, Dios puede recuperar esos sueños y aún más alimentarlos día a día. Y si es la voluntad de Él, pues sí o sí lo va a cumplir. Entonces Dios es el que nos da las fuerzas para conseguir nuestros sueños como tal. Y esto lo podemos ver en Zacarías de 4 al 6. Gaby, ¿me puede ayudar con ese versículo, por favor? Santi, ¿me puede ayudar con 1 Corintios 2 al 9 y Efesios de 3 al 20, Yerita? Sebas, ¿Zacarías qué? 4, 6. 4, 6. Dice, él me dijo, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces allí podemos ver que Dios es el que implanta, Dios es el que nos da las victorias y el que cumple nuestros sueños. Entonces no es por nuestras actitudes o lo que podamos hacer nosotros, sino que porque a medida que nuestros sueños se alinean con la voluntad de Dios, pues los vamos a poder ver cumplidos por Él. Santi, ¿tenés 1 Corintios 2 al 9? 2, 9, perdón. Sí, ya te lo voy a leer. Listo. Dice, a eso se refieren las escrituras, cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Por ejemplo, yo cuando leí como este versículo más a conciencia, dice que ninguna mente tiene la capacidad de imaginar lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Entonces, si en nuestra mente limitada podemos soñar cosas tan bonitas, tan grandes, imagínate que Dios dice que Él va a superar esos límites de nuestra imaginación, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas como Él quiere. Entonces puede que no me vaya a mandar mellizos, sino que me mande trillizos. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, y Efesios 3:20, Yerita.
Ahí vamos, vamos con los sobris, por favor. Eso sí, sobrinos, porque yo 3 de una, hermano, no, gracias. Uy. Ay, ¿sabes qué me ha hecho pensar 1 Corintios 2:9, el tema de Isaías, no me acuerdo cuánto, que dice justamente, más altos, como son los cielos de la tierra, más altos así son mis pensamientos, y mis caminos más que los caminos nuestros, Exacto. ¿no? Los caminos del Señor más altos que nuestros caminos. Chachi, recién leí tu comentario. No, Dios va a alinear la voluntad de, de la mamá también. Porque en el comentario Angie dice, él está pensando como papá y no Sí, como mamá. por eso. Pero bueno. em, bueno, sí, también. Pero ahí ya pues, yo creo que como dices tú, el Señor va a lidiar también la voluntad de la madre, pero también te va a dar la capacidad de ser un verdadero papá. Exacto. No alguien que simple y llanamente engendra, sino un padre como tu Padre amoroso que está arriba en los cielos. Amén. Vamos, Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces allí vemos que, uff, sencillamente Dios es exageradamente abundante, ¿sí me entendés? Que Él es el único que, como nos dice, hey, usted sueña esto, sí, está bien, pero yo tengo algo mucho mejor para usted. Y que le va a volar la mente en el momento en que lo vea cumplido. Y yo le voy a dar las fuerzas a usted para que ese sueño se vea materializado. Entonces, es ver que Dios tiene cosas exageradamente buenas para cada una de nuestras vidas, de acuerdo a su propósito, y saber de que si yo me alineo a la voluntad de Dios, voy a poder vivir plenamente y ver cumplidos estos sueños en nuestra vida. Entonces, es algo que sí o sí te van a motivar día a día a seguir luchando y seguir haciendo las cosas bien por el futuro que vos querés tener. Y no solamente el futuro para vos mismo, sino también para tu familia, para las personas que te rodean. Si quizás en tu casa la condición familiar no es tan buena, vas a poder querer ver esos hogares restaurados, ver tu familia viviendo también plenamente, a tus amigos y demás. Entonces, porque aquí, digamos, yo me pongo a pensar, en mi familia es sumamente grande, por ejemplo, por parte de mi mamá, yo tengo 14 tíos y son, digamos, o sea, tíos y tías, pues. Y entonces ahí ya se imaginarán la cantidad de primos que tengo y demás, pero, digamos, hay un patrón que se repite en cada uno de mis primos o primas, que siempre tienen hogares disfuncionales. En un momento parecen las cosas ir bien, pero de un momento a otro se separan y allí los niños son los que sufren porque no, que quién se va a quedar con el niño, que la pelea por la custodia del niño. Entonces, al ver esos espejos de nuestra vida, uno puede saber o utilizar esos espejos. Hey, Dios me permite ver ese espejo para que yo no repita el patrón, o simplemente es decisión mía si yo quiero repetir nuevamente lo que estoy viendo y seguir alimentando ese ciclo en mi vida y saber que las decisiones que tomemos hoy acá, como lo hemos visto en el estudio del Antiguo Testamento, no me van a afectar solamente a mí, sino a mis generaciones. Entonces, si yo puedo cambiar ese chip o puedo romper con un ciclo que pues no va de acuerdo al propósito de Dios para mi vida, no solamente yo voy a disfrutar de ese cambio de chip, ese cambio de ciclo, sino que también lo van a ver las generaciones venideras. Y obviamente, a medida que el árbol genealógico se va haciendo más extenso, también se va haciendo más extensa la bendición que hoy yo decidí sembrar para poder ver en un futuro en mis generaciones. Entonces, es cuestión de saber qué es lo que yo quiero y saber digamos, preguntarme, ¿lo que yo estoy haciendo hoy va a contribuir a ese propósito o sencillamente lo va a destruir? Entonces, es allí lo que nos va a motivar a seguir adelante día a día. Yerita. Gracias, Evitas.
darse cuenta de esto, ¿no? De el valor que tiene para nosotros lo que realmente queremos alcanzar, los anhelos más profundos de nuestro corazón. Tener en cuenta eso, si realmente vale la pena, vamos a por ello, como dicen los españoles. Porque es la realidad, si vale la pena, si tú ves que tiene valor, pese a que estés con todo ese barro encima, tú eres consciente de que tiene valor eso, que vale la pena luchar por eso. Entonces toma esa fuerza desde ahí para avanzar y sabiendo justamente de que sí o sí, o sea, el Señor no nos deja, el Señor siempre va a estar con nosotros y a medida que nos alimentemos, me acordaba esto de lo del bambú, no sé si es japonés o chino, de que justamente dice que siembra raíces durante 7 años y y no se ve nada en la superficie, pero porque justamente va haciendo raíces muy fuertes. Y después de los 7 años, en 6 meses crece a una velocidad increíble y una altura tremenda. Pero porque estuvo sembrando raíces. Y más o menos el proceso de restauración va a ser este. No vamos a ver resultados inmediatos. A veces no vamos a ver nada, literal. Pero las raíces se van haciendo profundas. A mí me pasó con un tema puntual en un momento de mi vida, de que yo decía, Señor, pero me siento re hipócrita porque estoy yendo a la iglesia, pero a la vez estoy haciendo esto otro que no te agrada, pero así. Sin embargo, yo me pude dar cuenta de que lo que Dios decía que estaba mal, lo que realmente era pecado, lo fui menguando poco a poco. ¿Por qué? Porque no dejé de congregarme, no dejé de buscar la palabra del Señor para mi vida, no dejé de alimentar mi espíritu. Entonces, si por ahí nos desanima el hecho de que, bueno, seguimos en la misma situación, tomar conciencia de esto, de que nos vamos a ir nutriendo, si nos seguimos nutriendo, mejor dicho, en algún momento vamos a ver los resultados de esto que estamos haciendo, de este proceso que vamos llevando. Bien, dice, nueva vida, nuevas costumbres, sustitución. Justamente, la sola supresión del consumo va a generar en efecto sí un vacío y una sensación de pérdida, ya cuando tengamos toda esta abstinencia de lo que es la pornografía, y eso puede llevar a una caída en el consumo. Entonces, no se trata simplemente de yo no pienso esto, no voy a pensar en esto, porque como bien lo dice Itiel, si yo te digo que no pienses en esto, vas a pensar en eso. Entonces, reemplazar, sustituir uno por lo otro. Acá te dan consejos prácticos, como por ejemplo el tema de cosas que puedes aplicar, que sería leer un libro, ponerte la meta de leer un libro, hacer ejercicio, tener un hobby, practicar la solidaridad. Eso es importante, porque cuando el enfoque de la necesidad es otra persona, nosotros sacamos el foco de acá para allá y vamos a dejar de autolamentarnos y de... ¿cómo es esto? Y dejar justamente nuestras preocupaciones y pensamientos de lado. De hecho, lo que comentabas, Evitas, no tiene tanto que ver con la solidaridad, pero tiene que ver con cambiar el foco. Con esto de, no se trata tampoco de cargarse de tareas para evitar, evitar ceder ante la pornografía, pero se trata de sí ocupar quizá más tu tiempo en otras cosas que realmente te edifiquen y que poco a poco va a ir ganando terreno frente a esta batalla. Obviamente tienen que ser actividades sanas que generen algún tipo también de gratificación. ¿Para qué? Para que tu propia, no sé si sería tu propia alma, pero tu ánimo esté constantemente asociando la gratificación con esa actividad sana, ¿sí? Bueno, entre esas que nos mencionaron fueron esas que están escritas, creo que hay alguna más, que es ejercicio, ya lo dijimos. Ah, sí, también podemos hacer un curso, algún curso, algún idioma, si nos gustan los idiomas, no sé, o un curso de artes plásticas o algo manual. A mí me gusta mucho lo manual, por ejemplo, sí, no tengo paciencia para eso, pero lo intento. Entonces, me distrae, me saca el foco, o sea, me saca el foco de mi problema. No se trata tampoco solamente de evadir, digo, que es una herramienta que a la par de mi comunión con el Señor, a la par de todas las otras cosas que voy haciendo, que voy incorporando, es una muy buena herramienta para quitar el foco o la mente de eso, distraer la mente con algo sano y con algo que me va a dar gratificación. Bien, otros dicen también involucrarse activamente en el trabajo de la iglesia, que no está mal, pero vuelvo a esto, ojo con cargarse de cosas, porque también en el hacer
perdemos el trabajo en nuestro ser, en nuestra esencia, ¿sí? También tener cuidado con los tiempos libres. Si dejamos mucho tiempo de ocio, le damos a la mente para que pueda hacer lo que se le dé la gana. Entonces, mucho cuidado con ambas cosas. Bien, creo que solamente queda la última, ¿nos evitas? Y ya terminamos. ¡Vamos, gente! Se bancaron muy bien ese tiempo, bien ahí. Dios les va a recompensar a todos ustedes. Jesús, como la fuente de nuestra satisfacción. ¿Saben? Si dijera que ya lo he alcanzado, estoy mintiendo. Pero sí tenemos que ser conscientes de la verdad. O sea, yo puedo ya no, quizá no tenerlo ahora incorporado por completo, pero sí soy consciente de qué es la verdad. La verdad, ¿qué es? Que Jesús es más que suficiente para todo. Jesús es más que suficiente. Más que suficiente, más que un esposo, más que una carrera, más que el dinero que pueda tener. Es mucho más que suficiente. Y esa es una verdad absoluta. No hay variantes. Ahora, que yo lo experimente o no es otra cosa y que necesito ir en búsqueda de experimentar eso, por supuesto que sí. Tengamos en cuenta que, bueno, que las heridas, las desilusiones y factores diversos son esos vacíos que tienen una única forma. Como bien muchas veces hemos escuchado de que ese vacío que sientes en tu corazón tiene la forma de Jesús. Sí, tiene la forma de Jesús, pero tiene la forma de la cruz, porque mueres en eso, porque te toca morir en esa parte. Obviamente el Señor con su gracia va a ir llenando todos esos vacíos, por supuesto, porque sí, pero reconocer esto de como era Gálatas, ¿no? Gálatas 2:20, que decía que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hacer tuya esa promesa, esa palabra y tomar en cuenta de que la forma que tiene es la forma de la cruz, directamente. Ahora, justamente como dice acá, cuando experimentamos que el Señor es más que suficiente, nada en absoluto va a tener más peso en nuestras vidas. Eso nos va a dar identidad. Básicamente es hablar de identidad. Nuestra identidad parada en el Señor es un trabajo, al igual que el tema de todo este proceso. Más allá de que por ahí si no estás luchando con pornografía, trabajar tu identidad es muy vital y es muy importante, pero también entender que es un trabajo. Pero que a medida que lo vamos haciendo, vamos a ir ganando terreno en eso. Y nuestra identidad va a estar sana. ¿Por qué hablo de identidad? Porque mencionan acá el tema de que a veces es muy desgastante esto de querer agradar a todo el mundo, esto de querer encajar muchas veces. Es desgastante tratar de vivir de esa manera. Es más fácil, como dice acá, ser santo que vivir una doble vida, que vivir intentando esto, de agradar a los demás, de siempre destacar, de, no sé, todas esas cosas que por el momento no me vienen completamente a la mente, pero bueno. Y tener en cuenta de que Jesús nos llama también a tener una vida íntegra. Íntegra significa un todo, uno, una sola pieza, una sola pieza. Entonces, en el Señor no estamos para estar, como dice, creo que es Santiago también, que habla de que nuestra lealtad está dividida muchas veces cuando somos amigos del mundo, entre Dios y el mundo. Entonces, alguien íntegro es alguien compacto, alguien que no es simple y llanamente una persona aquí y otra persona en la iglesia, sino es una persona completamente transparente, con virtudes y con defectos, pero es completa, ¿sí? Es la misma acá que en cualquier otro lugar. Santi, ¿me lees Juan 4, 13 y 14? De una, espérame. Y bueno, ya que estás, Angie, para que no te aburras. Sí, tú, chica de Piura. Salmo 107. 107:9. Dice, Jesús contestó, cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén, Santi. Gracias.
que esto pueda hacer el Señor para nosotros. Esa fuente verdaderamente de la cual no tengamos que ir a buscar en las otras fuentes rotas, sino que de ahí, como Él dice, ¿no? Que el agua que Él nos da va dentro de nosotros generar esa fuente de agua viva, perdón. Bueno, Salmo 107. Ya vamos Salmo terminando, ya vamos 107, terminando. 9 dice, Sí. porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. El único que puede satisfacer y saciar nuestro corazón, esa fuente filistea de veneno jamás. Ay, Santiago, tú y tus ocurrencias. Pero está muy bueno. Sí, Él es el único. El Señor es el único. Aquí en la China es el único que puede saciar nuestro corazón. Creamos o no lo creamos, independientemente, Dios sigue siendo Dios y esa es la única verdad. Es el único que nos va a poder ayudar. Entonces, buscarlo a Él como esa fuente de satisfacción. Nadie dice que es fácil, nadie dice que va a ser de la noche a la mañana, pero en el perseverar vamos a encontrar, en el perseverar vamos a ir ganando terreno y al final de cuentas vamos a poder ver el fruto de toda esa perseverancia, de todas esas luchas, de que valió la pena. Quizá en el momento no, pero tengamos presente de que Él hace también justamente que todo obre para nuestro bien, de que en algún momento todas esas cosas que pasamos van a tener un propósito, que quizá también, si Él quiere nos lo revelará, si no, no, pero confiar en Él y en la bondad de Él, en que realmente Él es bueno y que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Y ahora me estoy acordando del salmo que había compartido Piedad la otra vez, el tema de que nada bueno niega el Señor a los que andan en integridad. Nada bueno niega, nada, nada bueno. ¿Bueno qué? Bueno, dentro de los parámetros del Señor, por supuesto. Pero bueno. Cevitas, ¿tienes algo que agregar? No, Yerita. Ya ¿Ya lo has estamos dicho. entonces? Ya está. Bien, muchas gracias. ¡Woohoo! Terminamos, chicos. Gloria a Dios que Dale. terminamos.